esta tarde, te voy a invitar a que tomes tu Biblia y que vayas conmigo al libro de Génesis, capítulo 41, libro de Génesis, capítulo 41. Yo quiero compartir una palabra que Dios depositó en mi corazón. Quiero compartir una palabra con usted. Dios ya me habló a mí. He estado en este tiempo de oración, de estudio, de buscando el rostro del Señor. Él me ha estado hablando acerca de nuevos comienzos, me ha estado hablando acerca de una renovación espiritual, ¿verdad? Acerca de avivamiento, que vienen tiempos de renovación espiritual para nosotros individualmente, como ministerio. ¿Cuántos lo creen conmigo esta tarde? Tiempos de fortaleza, tiempos de refrigerio espiritual, donde somos fortalecidos. Porque hay momentos que pasamos por momentos difíciles, ¿verdad? Enfrentamos desiertos, enfrentamos luchas, enfrentamos desafíos, enfrentamos espiritualmente hablando sequías espirituales, por decirlo así, ¿verdad? Y momentos duros, momentos difíciles, luchas. La lucha espiritual es cansada a veces, ¿verdad? A veces nos sentimos espiritualmente cansados, fatigados, porque la lucha es fuerte, la lucha es constante, la lucha es de todos los días, ¿cierto o no? ¿Verdad? Y llegan momentos donde peleamos nuestras batallas, nuestras luchas, y nos sentimos cansados del camino. ¿Se acuerdan de ese canto que compuso nuestro hermano José Romero? Cansados del camino. Por eso ese canto fue tan popular y pegó mucho y fue tan famoso, ¿verdad? Porque a veces así nos sentimos cansados del camino, sedientos de ti, ¿verdad? Un desierto he cruzado. ¿Y qué más? Sin fuerzas he quedado, vengo a ti, amén. Entonces, por eso fue tan famoso y todos nos relacionábamos con ese canto, ¿verdad? Porque pasamos momentos difíciles, y debemos de entender que Dios nos ha llamado a que seamos personas que damos fruto, que llevemos fruto, que el fruto permanezca en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Y hay a veces que dejamos de dar fruto porque enfrentamos esos momentos difíciles, esos momentos de desiertos, esos momentos de lucha espiritual, de cansancio espiritual, ¿verdad? Esos momentos duros y quizá en ese momento dejamos de dar fruto sin duda alguna. A veces como que por causa de la lucha, de la experiencia, quizá algún problema, alguna circunstancia, algo que te ha tocado enfrentar, algo que te ha tocado vivir, ¿verdad? Algún desafío, alguna lucha, has enfrentado algún gigante, ¿verdad? Sin duda alguna, y te cansas y te agotas espiritualmente y pareciera que dejamos de dar fruto, sin duda alguna, cuando Dios nos llamó a dar fruto aún en medio del desierto, aún en medio de la crisis, aún en medio de la circunstancia, aún en medio de la situación. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Y la Biblia en el libro de Génesis, capítulo 41, obviamente el libro de Génesis, ¿verdad? Capítulos del 30, 31, 32 en adelante, nos relata la historia de José, como lo conocemos, José el soñador, ¿verdad? Que Dios da un sueño a este joven José. Un sueño donde básicamente Dios le dice que él siendo el menor sería el mayor de sus hermanos, ¿verdad? Sería el mayor en su familia y que sus hermanos se iban a inclinar a él. Y sin duda alguna, cuando él comunicó este sueño a su padre, comunicó este sueño a sus hermanos, ellos obviamente no lo tomaron bien, le tuvieron envidia, le tuvieron coraje, le tuvieron enojo, a tal grado que sus mismos hermanos lo rechazaron, ¿verdad? Y lo rechazaron al grado que ellos lo vendieron como esclavo a Egipto, ¿verdad? Entonces lo compraron como esclavo, lo llevaron a Egipto como esclavo, ¿verdad? Y allí él sufrió toda clase de luchas, toda clase de desafíos, ¿verdad? Toda clase de lucha y de cansancio espiritual, toda clase de desafío, toda clase
tantas cosas en contra de él, ¿verdad? Y sufrió, fue juzgado injustamente, cayó a la cárcel, aún sus amigos se olvidaron de él, ¿verdad? Pero sin duda alguna, él permaneció fiel en medio del desafío, en medio de la lucha, en medio de la circunstancia, en medio de la tribulación. Él permaneció fiel al Dios Todopoderoso. Obviamente fue un proceso en la vida de José, amén. Fue un proceso difícil. Y sin duda alguna, veces los procesos de Dios son difíciles en nuestras vidas, especialmente cuando nos toca quizá vivir una mala experiencia, nos toca quizá pasar por el desierto, simbólicamente hablando, ¿verdad? Enfrentamos alguna lucha, alguna crisis familiar. Sin duda alguna, José enfrentó una crisis familiar muy grave, amén. Pero él permaneció fiel en medio del proceso, en medio de la lucha, en medio de que parecía que todo estaba en contra de él, ¿verdad? Y él seguía creyendo al sueño, él seguía creyendo a Dios, él seguía creyendo a la promesa de Dios. Pero fue un proceso largo. Y gracias a Dios que él nunca quitó su mirada del Señor, ¿verdad? Él tenía sus ojos puestos en el Señor, nunca quitó su mirada, tenía su fe puesta en el Señor, en el sueño que Él le había dado. Y él permaneció y él perseveró hasta que Dios hizo algo grande y maravilloso en su vida, amén. Obviamente José llevaba tiempo viviendo en Egipto, ¿verdad? Y se había casado con una gentil, ¿verdad? Con una egipcia llamada Asenat, ¿verdad? Y él vivió en Egipto por algunos años. Sin duda alguna, ahí Dios lo bendijo de una manera sobrenatural, ¿verdad? José vivió en Egipto porque los hijos obviamente de Israel lo habían rechazado, lo vendieron como esclavo. Pero sin duda alguna, José sabía quién era él. Él sabía que él era un hijo de promesa, que él era un hijo de pacto, ¿verdad? Y aunque José vivió en Egipto, pero sin embargo él no era egipcio. ¿Cuántos dicen amén? Aunque él vivió en Egipto, pero él no era egipcio. Él sabía quién era él. Y él sabía que él era un hijo de promesa, que él era un hijo de pacto, que había una promesa de Dios sobre su vida, que Dios le había dado un sueño, que Dios le había dado un propósito. ¿Y cuántos de ustedes saben que usted y yo somos hijos de promesa, que somos hijos de pacto, que tenemos un propósito, que Dios nos ha dado un propósito, nos ha dado un propósito, nos ha dado un sueño, nos ha dado un porqué y un para qué? ¿Cuántos dicen amén? Dáselo fuerte si se lo vas a dar. Mira, no importa tu lucha, no importa tu circunstancia, no importa tu desafío, no importa tu problema, nunca se te olvide que tú eres un hijo de promesa, que tú eres una hija de promesa. ¿Cuántos dicen amén? Que la mano de Dios está sobre tu vida. No importa los procesos que te haya tocado vivir, no importa los procesos que te haya tocado enfrentar o pasar o experimentar, nunca se te olvide que tú eres un hijo de promesa, que hay una promesa de Dios sobre tu vida, que hay una palabra de Dios sobre tu vida, que tú eres hijo e hija del Dios Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Y aunque vivimos en este mundo, no somos de este mundo. Aunque vivimos en este mundo y nos toca enfrentar los desafíos de este mundo, nos toca enfrentar las luchas de este mundo, nos toca enfrentar toda clase de situaciones y circunstancias en este mundo, pero nunca se te olvide que aunque vivimos en este mundo, no somos de este mundo. Pertenecemos al reino de los cielos. Y José le tocó vivir un chorro de desafíos, un chorro de luchas. Lo juzgaron otra vez injustamente. Sus amigos, cuando él les reveló el sueño, aún sus amigos se olvidaron de él. Él estuvo en la cárcel injustamente. Pasó por un proceso largo, pasó por un proceso bien difícil. Y él sabía que aunque él vivía en Egipto, pero él no era egipcio, él sabía que él era un hijo de pacto, que él era un hijo de promesa y que Dios le había dado un sueño. Amén. Y a veces nos toca pasar por procesos, nos toca pasar por temporadas difíciles. ¿Hay alguien aquí que alguna vez le ha tocado vivir una temporada difícil en su vida? Amén.
momentos duros, momentos difíciles, momentos donde quizá dejamos de dar fruto y quizá nos detenemos en el camino, quizá el temor nos paraliza, quizá hemos enfrentado injusticia, quizá hemos enfrentado toda clase de lucha, hemos enfrentado toda clase de desafío, quizá alguna crisis familiar, quizá alguna circunstancia, algún problema, algún retraso en tu caminar con Cristo, ¿verdad? Quizá en un tiempo te desanimaste y caíste y pasaste por un proceso duro y difícil en tu vida, y de esa manera fue lo que le pasó a José, y a pesar de que él enfrentó momentos muy difíciles, muy duros, momentos y situaciones tan difíciles que fácilmente él se pudo haber dado por vencido. Él pudo haber dicho: no puedo más, yo soy también una persona de carne y hueso, ya no aguanto más, ya no puedo más, hasta aquí voy a llegar. Y quizá él se podía haber dado por vencido, pero sin duda alguna, a pesar de que él sabía que él estaba pasando por momentos difíciles en una tierra extraña a él, donde él era un extranjero, pero sin embargo él sabía que él no era egipcio, él sabía que él era un hijo de promesa, que él era un hijo de propósito, un hijo de pacto, y que Dios le había dado un sueño, y que ese sueño se iba a cumplir tal y como Dios se lo había dado. ¿Cuántos saben que Dios nos ha dado propósito, nos ha dado sueños, nos ha dado un llamado, y que el propósito de Dios se va a cumplir en y a través de nuestra vida? ¿Cuántos lo creen en esta tarde? Por eso tenemos que seguir perseverando, por eso tenemos que seguir luchando, por eso tenemos que seguir creyendo, por eso tenemos que seguir firmes en la palabra, fieles a Dios, porque tarde que temprano ese propósito se va a cumplir en nuestra vida. Mira lo que nos dice Juan. Ve conmigo rapidito al libro de Juan, capítulo 17. Mira lo que dice Juan, capítulo 17. Y vamos a leer los versículos 14 en adelante. Escucha, Juan capítulo 17, versículo 14 dice, cuando lo tenga diga: lo tengo. Dice: yo les he dado tu palabra, y el mundo ¿qué? Los aborreció. Obviamente el mundo aborreció a José porque él era fiel a Dios. Amén. Y hay veces que nosotros vamos a enfrentar el rechazo del mundo, quizá el rechazo de nuestros propios familiares, quizá el rechazo de amigos por amar a Dios, por seguir a Dios. Cuando tú te decides seguir a Cristo con todo tu corazón, vas a enfrentar rechazo. Vas a enfrentar gente que te va a rechazar, que te va a dar la espalda. De la misma manera, José, porque él fue un hombre que amaba a Dios, él fue rechazado por la sociedad por amar a Dios, pero aún en medio de ese rechazo, José permaneció fiel. ¿Cuántos dicen amén? Tú y yo tenemos que permanecer fiel en medio de ese rechazo, porque debemos de entender lo que dice una vez más: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo. Dile que está a tu lado: te recuerdo que tú no eres del mundo. Amén. Tú no eres del mundo. Escúchame, les quiero recordar esta tarde: tú no eres de este mundo. Dile que está a tu lado: tú eres extraterrestre. Y tú contéstale: sabía que tenía algo de raro. Cuando te digan: ¿crees en los extraterrestres? Dile: sí, yo soy uno. Porque la Biblia me dice que yo no soy de este mundo, que yo pertenezco al reino de los cielos, que yo voy de pasada. ¿Cuántos dicen amén? Seres de otro planeta, tú y yo no pertenecemos a este mundo. Nos va a tocar vivir toda clase de luchas, toda clase de desafíos, toda clase de problemas, toda clase de circunstancias. Vamos a tener disgustos con las personas, va a haber rechazo de las personas. Hay gente que nos va a hacer mal, hay gente que quizá nos va a traicionar, pero te recuerdo que tú no eres de este mundo, que tú eres hijo, que tú eres hija de promesa, que tú eres hijo, que tú eres hija de pacto, que tú eres hijo y que tú eres hija de sueños. Tienes que entenderlo.
Porque José lo entendía, él sabía que aunque él estaba viviendo en Egipto, él no era egipcio y le tocó vivir toda clase de rechazo y toda clase de desafíos y toda clase de luchas y toda clase de situaciones. Pero él siempre recordaba que él era un hijo de pacto, que él era un hijo de promesa, que Dios le había dado un sueño y que él tenía que permanecer fiel en medio del proceso hasta que se cumpliera ese sueño en su vida. Entonces te quiero recordar. Sí, tú y yo vivimos en este mundo, pero te quiero recordar esta tarde, no somos de este mundo. Te va a tocar vivir toda clase de cosas en este mundo. Todo lo que este mundo avienta, todo lo que este mundo pasa en este mundo, nos va a tocar vivir todo eso. Pero no te desalientes, no te desanimes. Te recuerdo que tú no eres de este mundo, que tú perteneces al reino de los cielos, que tu ciudadanía está en el reino de los cielos y que Jehová de los ejércitos es tu Dios. ¿Cuántos dicen amén esta tarde? Entonces tú tienes que permanecer fiel, tú tienes que perseverar, tú tienes que seguir caminando y perseverando en la palabra, caminando y perseverando en el Señor, porque sus propósitos se van a cumplir en tu vida. ¿Cuántos lo creen conmigo? No importa el proceso que te haya tocado vivir. Obviamente en el ministerio nosotros nos ha tocado vivir toda clase de procesos, toda clase de desafíos. Ha habido luchas, ha habido desalientos, gente nos ha traicionado, toda clase de cosas. Gente nos ha rechazado sin duda alguna, pero aquí seguimos permaneciendo y perseverando, porque yo he entendido que yo no pertenezco a este mundo, que yo no pertenezco a las leyes de este mundo, que yo pertenezco al reino de los cielos y que tengo una palabra de parte del cielo en mi vida y en nuestro ministerio. Y no importa qué proceso nos haya tocado vivir o enfrentar o experimentar, se va a cumplir el propósito de Dios en tu vida y en la mía. ¿Cuántos lo creen? Y yo me aferro a esa palabra, yo me aferro a ese propósito, yo me aferro a ese sueño que Dios me ha dado. Y los procesos han sido duros y los procesos han sido difíciles. Y en medio del proceso a veces siente uno como ganas de tirar la toalla, de desanimarse sin duda alguna. Pero luego cuando viene eso a tu vida, de repente Dios te recuerda que tú eres un hijo de pacto, que tú eres un hijo de promesa, que tú eres una hija de pacto, eres una hija de promesa, y que hay una promesa de parte de Dios sobre tu vida. Y lo que Dios promete se cumple al pie de la letra, iglesia. ¿Cuántos dan gracias a Dios por el pacto de Dios en nuestra vida? Te va a tocar vivir procesos, te va a tocar vivir desafíos, te va a tocar vivir desalientos, pero no te desanimes. Tú permanece, sé fiel entre luchas, entre viento y marea, ante toda clase de desafíos. Tú permanece fiel, recordando que tú no eres de este mundo, que tú eres hijo, que tú eres hija de pacto, de promesa, y que el propósito de Dios se va a cumplir en tu vida y en la mía. ¿Cuántos lo creen en esta tarde? No importa la lucha, no importa el desafío, no importa lo que te haya tocado vivir. Sin duda alguna, si tú estudias la historia de José, te vas a dar cuenta que él, siendo un muchacho fiel a Dios, un hijo de casa, un hijo de promesa, él le tocó vivir por más de 10 años desafíos, desalientos, donde fue rechazado, donde fue maltratado, donde fue juzgado injustamente, donde cayó a la cárcel injustamente. Pero en medio del proceso él permaneció fiel, porque él sabía que él era un hijo de promesa, él sabía que él era un hijo de pacto, y él sabía que Dios le había dado un sueño, y que ese sueño, aunque él no sabía cómo se iba a cumplir, pero él estaba seguro que se iba a cumplir en la vida de él. Y a veces tú y yo no vamos a entender los procesos de Dios, no vamos a entender las luchas y los desafíos, no vamos a entender todo lo que nos pasa o nos toca vivir en la vida, las injusticias, las traiciones, todo lo que nos pueda o nos toque vivir en la vida. Pero en medio de todo tú tienes que enfocar y recordar que eres un hijo de promesa, que eres una hija de promesa, y que el propósito de Dios se va a cumplir en tu vida. ¿Cuántos lo creen esta tarde?
Dale un fuerte aplauso si tú lo crees conmigo. Ahora, José vivió en Egipto y él se casó con una egipcia, una gentil, una mujer llamada Asenat. Y esta mujer le dio hijos a José. Y el primer hijo que Dios le dio a José fue un hijo llamado, al cual le puso Manasés, que esto significa Dios me hizo olvidar. Amén. Y luego le dio otro hijo que se llamó Efraín. Y Efraín significa Dios me hizo fructificar. ¿Cuántos dicen amén? Manasés significa Dios me hizo olvidar. Efraín significa Dios me hizo fructificar. Ahora te quiero decir algo. Antes de que nosotros podamos ser Efraín, tenemos que experimentar a Manasés. Antes de que nosotros podamos ser fructíferos en la tierra, tú y yo tenemos que aprender a olvidar. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios le dio este bebé tan hermoso, esta bendición tan grande, este bebé tan hermoso a José, que le puso Manasés, porque este hijo, esta bendición en su vida le iba a hacer olvidar el trago amargo, la mala experiencia, le iba a hacer olvidar todo lo que él sufrió en Egipto, todo lo que él ha sufrido en el proceso. Pero antes de que nosotros seamos Efraín o seamos fructíferos, tenemos que sin duda alguna experimentar a Manasés. Antes de ser fructífero, tú tienes que aprender a olvidar. A veces dejamos de ser fructíferos en nuestro caminar porque tanta lucha, tanto desaliento, tanto desafío, tanta cosa nos hace olvidar el propósito de Dios. Y lo que a veces pasa es que nos desalentamos, nos desanimamos, nos amargamos a nosotros mismos. Dejamos que el desánimo y la amargura entre a nuestro corazón. Y cuando dejamos que la amargura, el desánimo entre nuestros corazones, dejamos de ser fructíferos. Yo sé que quizá a algunos de ustedes les ha tocado vivir cosas difíciles, les ha tocado vivir momentos duros, quizá han experimentado desaliento, desánimo, rechazo, quizá alguien te traicionó en el camino, quizá alguien te faltó en el camino, qué sé yo, tantas cosas que te pudieron haber pasado, pero tienes que llegar al lugar de olvidar para que puedas ser fructífero una vez más. ¿Cuántos dicen amén? Voltea al que está a tu otro lado y dile, tienes que olvidar. ¿Cuántos dicen amén? Dile, tienes que olvidar. ¿Qué es lo que te está impidiendo que seas fructífero en la tierra? Dios te ha llamado a ser fructífero. Dios te ha llamado a que el fruto permanezca en tu vida. Pero ¿qué es lo que te ha estado impidiendo que seas fructífero en tu vida? ¿Qué es lo que está impidiendo que se cumpla el propósito de Dios en tu vida? Quizá es porque no has aprendido a olvidar. Quizá es porque no has aprendido a perdonar, no has aprendido a olvidar. Antes de ser Efraín, tú y yo tenemos que experimentar a Manasés. ¿Cuántos dicen amén? Antes de ser fructíferos, tú y yo tenemos que aprender a perdonar. Tenemos que aprender a olvidar. ¿Cuántos están aquí esta tarde? Entonces Dios le da este bebé tan hermoso, tan precioso a José. Y obviamente, como hoy, en aquel tiempo, a ponerle nombres con un significado era muy importante en esa cultura, al igual que es ahora, ¿verdad? Para algunos todavía. Y él le puso Manasés porque este bebé lo iba a hacer olvidar los momentos duros, los momentos difíciles en su vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces tenemos que escuchar lo que nos dice Pablo en Filipenses. Mira lo que dice Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Versículos 13 y 14. Cuando lo tengas, diga lo tengo. Filipenses capítulos 3 versículos 13 y 14. Vamos a leer desde el 12. Es más, mira, Filipenses 3:12 dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. El 13:
hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esta es la palabra de Dios para nosotros. Estamos por entrar a nuestra tierra prometida. Pero Dios dice, antes de entrar a tu tierra prometida, tú tienes que aprender a olvidar. Tienes que aprender a perdonar. Tienes que aprender a olvidar el pasado, a perdonar el pasado y estar dispuesto a un nuevo comienzo en tu vida, iglesia, porque viene un nuevo comienzo, viene una temporada nueva a Ministerios Tierra de Bendición. Y Dios dice, antes de que sean fructíferos, tienen que aprender a olvidar. Todo lo que les tocó vivir en el pasado, todo lo que nos ha tocado vivir en Ministerios de Bendición estos últimos años, tenemos que dejarlo en el pasado. Tenemos que perdonar, tenemos que olvidar para poder perseverar y avanzar y ser fructíferos a la tierra que Dios nos está trayendo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, Dios le da un bebé hermoso a José, Manasés. Le da una bendición nueva, le da una bendición tan grande que le trajo un grande gozo a su corazón. Una bendición tan grande que le trajo alegría, que le trajo gozo, una bendición maravillosa a su vida. Fue una bendición tan grande que ese gozo, que ese nuevo gozo, esa nueva alegría lo hizo olvidar su pasado. ¿Sabes qué es lo que Dios dice? Que va a venir un tiempo donde Él nos va a dar una nueva bendición. Él nos va a dar una nueva bendición, nuevas bendiciones a nuestra vida. Nos va a dar nuevas experiencias. Nos va a llenar de un gozo nuevo, maravilloso, precioso. Una bendición tan grande, una bendición tan feliz. Nos va a dar algo tan maravilloso y tan grande que va a causar gozo inefable en nuestro corazón. Va a ser una alegría, va a ser un gozo, un motivo de fiesta, un motivo de alegría y de gozo, que esa bendición que Él está por darnos en este lugar nos va a hacer olvidar nuestro pasado, nos va a hacer olvidar nuestra lucha, nos va a hacer olvidar los momentos difíciles, nos va a hacer olvidar los momentos de desafíos, las traiciones y todo lo que tú quieras. Va a ser tan grande ese gozo que ese gozo nos va a ayudar a olvidar lo demás. Va a ser una bendición tan hermosa que va a valer la pena. ¿Cuántos dicen amén? Él te va a dar una bendición tan bella, Él te va a dar una bendición tan grande en tu vida. Vienen momentos de grande bendición, dice el Señor, y nos va a dar una bendición tan maravillosa, una bendición tan grande, que cuando nazca esa bendición y la tengamos en nuestras manos, nos va a llenar de alegría, nos va a llenar de gozo, nos va a llenar de felicidad, a tal grado que vamos a olvidar todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos sufrido en el pasado. ¿Cuántos lo creen esta tarde? ¿Cuántos lo reciben en esta tarde? Dáselo fuerte al Señor. Dios le dio a Manasés. Dios me hizo olvidar. Él pasó por una crisis familiar. Él pasó por rechazo. Él pasó por desaliento. Sus amigos se olvidaron de él, lo traicionaron, lo vendieron como esclavo a otro país. Y él sufrió toda clase de luchas, toda clase de desafíos, momentos duros, momentos difíciles, momentos de soledad. Momentos de soledad, donde parecía que Dios no estaba. Momentos de soledad donde quizá él pudo haber tenido una excusa para darse por vencido, para decirle: hasta aquí he llegado, ya no quiero más, ya no puedo más. Pero sin duda él nunca se le olvidó la promesa que Dios le había hecho, el sueño que Dios le había dado. Él nunca se le olvidó que aunque él vivía en Egipto y estaba experimentando todo lo que estaba experimentando como extranjero en esta tierra, él nunca se le olvidó que él era un hijo de pacto, que él era un hijo de promesa, que él era un hijo de propósito, y que el sueño de Dios iba a cumplir en su vida al pie de la letra.
Y él permaneció, y él perseveró, y él fue paciente. Pasaban los años y él seguía siendo paciente. Pasaban los años y él seguía permaneciendo, y él seguía siendo paciente. Y venía la lucha, y venía el desafío, y venía a tanta cosa en contra de su vida, tanto rechazo, pero él seguía paciente, él seguía fiel, él seguía esperando, hasta que Dios lo puso como el segundo hombre más poderoso de la nación más poderosa en ese tiempo, en ese lugar de bendición, donde Dios lo hizo un hombre poderoso, donde él pudo ser de bendición a sus generaciones. Y llegó el día que se casó con Asenat, y Dios le da un hijo maravilloso, Manasés. Y cuando él toma Manasés y nombra a Manasés, dijo: tú eres el hijo Manasés, que quiere decir Dios me hizo olvidar. Es tan bello el niño, es tan hermoso mi primogénito, es tan preciosa esta criatura en mis brazos, que esta criatura me va a hacer olvidar mis momentos amargos del pasado, mis momentos difíciles del pasado, mis momentos de lucha del pasado, del desafío. Esta bendición es tan hermosa y tan grande que me va a hacer olvidar el proceso, me va a hacer olvidar todos los momentos duros en mi vida. Yo sé que a algunos les ha tocado enfrentar procesos difíciles en su vida, procesos duros, pero ¿sabes qué? Dios te va a dar una bendición tan grande. Escucha lo que dice Dios. Vienen unos tiempos de renovación espiritual, de avivamiento, que Él nos va a dar una bendición tan grande, que cuando tengamos esa bendición en nuestras manos, digamos, vamos a decir: ha valido la pena permanecer, ha valido la pena perseverar. Me tocó luchar, me tocaron tantos desafíos, me ha tocado tanta lucha, tantos desalientos, tantas traiciones, tantas cosas, pero lo que Dios hace, lo hace perfecto. Vamos a tomar esa bendición en nuestras manos, y esa bendición nos va a llenar de tanto gozo, de tanta alegría en nuestro corazón, que la alegría va a ser tan grande que nos va a hacer olvidar todos los momentos duros y difíciles del proceso. ¿Cuántos lo creen conmigo? Te voy a invitar a que te pongas sobre tus pies esta tarde, juntamente conmigo. Y le voy a pedir si pueden poner ese canto, Cansado del Camino. Ayúdenme por favor a poner ese canto, Cansado del Camino. Yo sé que te ha tocado luchar, te ha tocado vivir desafíos, pero antes de que nosotros seamos Efraín, tenemos que experimentar a Manasés. Antes de empezar a ser fructíferos, tú tienes que olvidar tu pasado, tienes que perdonar el pasado, tienes que olvidar los momentos duros, los momentos difíciles en el proceso que nos ha tocado vivir, los momentos de lucha, los momentos difíciles. Y déjame decirte, en este ministerio hemos vivido procesos difíciles, procesos duros, individualmente y como ministerio, pero sin duda alguna Dios nos va a llenar de tanta bendición que vamos a decir: ha valido la pena, ha valido la pena. La lucha ha valido la pena. Esta bendición es tan grande, me ha llenado de tanto gozo, que el gozo de esta nueva bendición me va a hacer olvidar el proceso difícil que viví en el pasado. ¿Cuántos dicen amén? Así que en esta tarde, mientras comenzamos a tocar este canto, te voy a invitar a que pasemos al frente, a este lugar, a tener un encuentro con Dios. Vente, quizá te sientes cansado, quizá te sientes fatigado espiritualmente hablando, quizá el proceso ha sido duro, quizá la lucha ha sido difícil, quizá te encuentras en un momento de soledad, de desafío, de lucha, quizá un momento tan duro, pero Dios está por cambiar esa situación en tu vida. Dios está por transformar esa situación en tu vida.